Saludos emprendedores hacks, espero que estén muy bien, de verdad que gracias a todos por el apoyo, gracias igualmente por suscribirse, por darle a la campanita y claro por escuchar el episodio tras episodio. Ya estamos en el 1 de diciembre y bueno, este episodio, es el penúltimo del año porque como les dije, voy a grabar 2 episodios en diciembre y nos vemos nuevamente en enero. Pero puede ser que grabemos, que llegue hasta 3 episodios para diciembre. Porque como estoy grabando el 1 de enero, puede que me dé chance para grabar 3 episodios. El último episodio voy a hablar. El último episodio de este año, acato allí, o sea, hago una acotación importante porque ahora es que voy a seguir haciendo este podcast porque, bueno, hemos crecido muchísimo y eso me alegra. Bueno, en el último episodio de este año del podcast Emprender Hacks, vamos a hablar sobre las reflexiones que nos deja el año en general, es decir, tanto a nivel de lo que he comentado en mis podcasts, en mis episodios, como también todo aquello que nos ha dado a entender el mercado, tanto de las criptomonedas como de Forex, como de acciones, incluso las oportunidades del mercado en cuanto a nuevos modelos de negocios. Como todas las semanas yo doy, estas son las tendencias, esto es lo que hay que saber, estas son las noticias. Todo eso nos va dando como pistas para saber qué podemos hacer, cuál es el futuro, qué antelación podemos tener para tomar la mejor información, adelantarnos al mercado y poder tener mayores rendimientos tanto de nuestras inversiones como que nuestras ideas, campañas de marketing, de negocio funcionen y sean mucho más eficaces. Bueno, antes de iniciar todo el tema noticias y el podcast de hoy voy a hablar realmente sobre los pros y los contras, de invertir, o sea, de especular en el day trading, ¿okay? En el day trading. Pros y contras de especular en el day trading. Ese va a ser básicamente el programa de hoy al final. Por eso voy a tratar de que las noticias no sean tan amplias y también voy a dar una recomendación de investigación, ¿ok? Una recomendación de investigación. Recuerda que como siempre digo, ningún momento te estoy dando una recomendación de inversión, ¿ok? Yo lo que busco es que tú llegues, de que tú vayas y veas, investigues y tú tomes la mejor decisión que crees que es correcta. Recuerda que tú eres el único que tienes todas, o sea, tú tienes toda la responsabilidad de lo que haces con tu dinero y la inversión puede correr o representa un riesgo para tu dinero. Esto se lo digo como un disclaimer que tengo que hacer en cada uno de los episodios y también no doy recomendaciones de inversión así se me salió mucho, ese tal es muy de Venezuela. Yo no doy recomendaciones de inversión o de investigación de ningún tipo en ninguno de mis canales digitales, ni en mis redes sociales, ni en mi podcast, ni nada. Entonces quiero que tengan muy claro eso, porque más bien voy a estar lanzando un curso de valoraciones de criptomonedas. O sea, un curso para saber qué es lo que le da valor a la criptomoneda, o lo que yo llamo Value Crypto, que se asemeja muchísimo al tipo de inversión que más me gusta, que es el Value Investing, ¿ok? Pero no necesariamente tiene que ser el Value Investing. Igualmente, dentro del curso va a haber cosas como, por ejemplo, cuáles son las herramientas que se utilizan para tener como un filtraje de la información, cómo llegar antes de tiempo al mercado, porque si bien es cierto que yo tengo un grupo, bueno, varios grupos de WhatsApp privados y de Telegram, canales, lo cierto es que también tú puedes, como escuchas, participar. Si me dejas un comentario abajo, yo te agrego al canal, al grupo, y bueno, ahí voy a estar dando información, news, noticias, etcétera, pero también allí doy
digamos que noticias fundamentales interesantes. En ningún momento les digo, doy recomendaciones de inversión. En ningún momento lo hago. Entonces, estén atentos más bien a el curso, ¿verdad? Que se viene pronto. Espero que para mediados de este mes ya tengamos un curso, tanto presencial como online, en donde vamos a hablar de muchísimas cosas como herramientas, qué es el valor o qué le da valor a un token, qué es el tokenomics, bueno, muchísimas otras cosas, incluso algo de la historia de las finanzas, que es lo que nos va a permitir la historia de las finanzas, aunque parezca, oye, qué aburrido, historia de nuevo. La historia de las finanzas nos va a permitir conocer, comprender patrones del mercado y descifrar cosas que a veces los inversores retails, es decir, los inversores minoritarios, no ven. Los inversores que nada más se encargan de ver el análisis técnico. No estoy diciendo que el análisis técnico sea malo, sino que los grandes fondos de inversión no fundamentan sus decisiones de inversión en simple análisis técnico. Ellos también tienen claro, son grandes capitales con grandes manejos de fondos, y también los ETF, ellos tienen toda una parte encargada de las fundamentales. Y bueno, todo esto que les estoy comentando es para ese episodio de hoy que habla sobre pros y contras del day trading. Y bueno, vamos a hablar también de la mentalidad del inversionista frente al mercado. Bueno, pero para comenzar tenemos muy buenas noticias. El portafolio didáctico de Emprender Hacks, y cuando hablo didáctico es, bueno, son unas operaciones que hemos ido colocando a lo largo de los episodios o a lo largo de todo y cada uno de nuestros de cada episodio, para que ustedes investiguen, conozcan el proyecto, vean qué les parece y puedan tomar la mejor decisión en cuanto a ver si es realmente ese token o esa cripto la mejor para ti, para tenerla en tu portafolio, o simplemente para que vean cómo se maneja un portafolio a un nivel didáctico, o sea, cómo por qué uno a veces toma esas decisiones. Evidentemente, en muchas de las criptos que he dicho, no he profundizado porque, bueno, el programa se tornaría muy largo, pero hay una serie de fundamentales importantes para elegir ese cripto y tenerlo en este portafolio didáctico. El portafolio didáctico está conformado, en este caso, no nada más por por criptos, sino también por acciones y ETFs. Pero, ¿por qué no las contemplo acá? Por la razón de que esas nos están haciendo edging, ¿ok? Y una de las acciones fue BABA, y BABA está muy, muy mal. Es decir, BABA como inversión bajó muchísimo. Entonces tenemos aquí todas nuestras criptomonedas, que en total son 8 criptomonedas. No, son 9 criptomonedas. Y de todas esas criptomonedas lo que buscamos es precisamente eso, precisamente saber que hay un proyecto muy grande detrás que nos va a permitir saber, o que nos hace, ¿verdad?, tener la certeza de que puede tener un muy gran crecimiento de precio en el mediano largo plazo. ¿Ok? En el mediano largo plazo. En el principal que vamos a hablar hoy es el crecimiento gigantesco que tuvo MBOX, el token MBOX, por la plataforma de GameFi Mobox. La plataforma de GameFi es una plataforma que mezcla DeFi con el gaming, y han hecho unas mejoras impresionantes dentro de su ecosistema. Tanto así que, bueno, el token tuvo un ATH, un all-time high de $14. Es decir, fue uno de los más grandes. O sea, esta semana ese token explotó de una manera espectacular. Espectacular. De verdad que estoy muy contento. Bueno, es un token que estaba, desde mi punto de vista, subvalorado y seguía cayendo. Evidentemente, cuando llegan a los puntos máximos tiene una corrección, pero es lo normal. Llegó a 15.7. El máximo anterior había sido 10.80 y cayó a lo más bajo que pudo llegar después de esa corrección, fue $3. Este token comenzó a cotizar en Binance en $2, incluso mucho antes valía $0.5 por token. Hoy día vale, en este momento que grabo el episodio, 11.3 en promedio, pero llegó a valer $15. Probamos ver una corrección, sí, es probable, pero lo cierto es que es un proyecto que vale mucho, vale más de lo que está allí. Entonces, ¿por qué me hace saber a mí qué vale? O sea, ¿cuál es el valor intrínseco de ese proyecto? Bueno, esas son cosas que voy a ir dando en el curso
de Value Crypto. ¿Por qué lo tomé para mi portafolio? Bueno, por eso mismo lo compramos a un precio de $4.7 y subo la primera venta de los tokens. No voy a decir toda la venta porque no es un portafolio de largo plazo, y cuando hablo de largo plazo son al menos 6 meses, ¿ok? Esto no es day trading ni nada por el estilo, pero se pueden hacer compras y ventas a medida que tú estés pendiente de un portafolio, y si es didáctico muchísimo mejor porque así aprendes. Entonces se hizo una primera venta, pero todavía nos mantenemos con la posición. En ese momento el portafolio de Emprendedores Hacks tuvo también un ATH de $1,260, y bueno, dentro de las estadísticas de cada una está que hemos tenido un crecimiento del 32% de nuestro portafolio cripto, de $300. También tenemos que $320. También tenemos que el best performance fue Mobox con $144 de ganancia, seguido de Polka Starter, no Polkadot, con $115, seguido de Polkadot. Polkadot también tuvo un super ATH y probablemente vuelva a subir por todas las fundamentales que tiene de las parachain, y han bloqueado muchísimas DOT de circulación. Y bueno, esas parachain, realmente todo el proyecto Polkadot es fenomenal, y me parece que esa cripto puede incluso marcar un antes y un después en todo el panorama criptográfico en general, ni siquiera en el largo plazo, ojo, porque son las parachain, es una plataforma 3.0 de las criptos. O sea, si Bitcoin es 1.0, Ethereum, BNB, etcétera, son las 2.0, tendríamos que Polkadot, estamos hablando de las criptomonedas 3.0. Es muy probable que dentro de Polkadot se vuelvan a ver los máximos históricos de $53, y es muy probable también que supere en este nuevo canal alcista que está dibujando esos máximos históricos. Puede ser, porque bueno, en las inversiones en este tipo de trabajo siempre especulamos en ese aspecto, y a veces es muy difícil determinar el valor intrínseco real que le otorga el mercado a un activo. Bueno, The Graph también ha tenido un muy buen rendimiento, lo compramos en 0.7, está en 0.9 y ha tenido un rendimiento del 33%. Solanax ha tenido un rendimiento del 31%, lo compramos en 0.16, está en 0.21. Miota ha tenido un rendimiento del 22%, lo adquirimos en 1.14, está en 1.39. Ahora, los únicos 3 tokens que han tenido un decrecimiento son Engine Coin con un menos 20.47%, Polka Markets con un menos 44.99% y MDX con un menos 47.48%. Lastimosamente, uno de los proyectos que más había creído, que es Polka Market, no Polka Market, que es MDX, ha tenido ese muy mal rendimiento. Y cuando digo que había creído es que bueno, realmente lo que proponen ellos es muy interesante, y no nada más lo que proponen, ya se está llevando a cabo. Ellos tienen una plataforma DeFi que permite conectar plataformas como Ethereum, como Huobi Global y Binance Smart Chain, y están por integrar una cuarta, no se sabe si es Polygon o Solana. Entonces hay que estar atento porque es un muy buen proyecto, pero el mercado no le da el valor que tiene. Entonces, por eso, recuerda que el mercado siempre tiene la razón. Bueno, ya hablando del portafolio, al final del podcast voy a hablar de una criptomoneda que me parece muy interesante, cuyo crecimiento probablemente sea bastante bueno, pero todavía no está como... Es una criptomoneda que la he tenido en el radar desde hace muchísimo tiempo, no la había dicho en el podcast porque son muchos, no puedo lanzarles tantas, pues. Y realmente la idea es que ustedes también investiguen. Sin embargo, esta cripto que voy a nombrar al final del episodio ha tenido un muy buen rendimiento desde que comencé a analizarla, desde que comencé a prestarle atención. Quizás en este momento no sea el mejor momento de comprar, pero eso nos lo va a decir el tiempo. Y por eso, como es un portafolio didáctico, vamos a
voy a darles esa recomendación. Recuerden que es una recomendación de investigación, en ningún momento te estoy diciendo ve ya, compra eso, porque no es así. No, incluso no apoyo a ninguno de los youtubers que a veces dicen estas son las que van a explotar. Ve, no, porque no está bien. Es decir, tú no sabes eso. Nadie sabe eso. O sea, nadie, ni siquiera Warren Buffett. Estamos hablando de que Warren Buffett es el mejor inversor de la historia. Entonces, cuidado con todas esas cosas que les dicen. Bueno, dentro de las noticias del día de hoy tenemos una muy buena, que es que Shiba Inu está haciendo todo lo posible por integrarse dentro del metaverso. Y además, el meme token, que ha sorprendido al mundo con un avance de sus proyectos de una manera importante, que se convirtió o nació como un meme token y ahora parece ser que sí, es un proyecto súper sólido, súper muy bueno. También se asoció con Newegg, que es un middle market norteamericano que maneja muchísimas transacciones, y ese middle egg va a aceptar, o sea, o aceptará las criptomonedas Shiba Inu durante Navidad para realizar compras. Es decir, puedes ir para allá, Newegg, si estás en Estados Unidos, y comprar con tu Shiba Inus cualquier aparato tecnológico. Cuando digo middle market, es un mercado, no es un Amazon, ni tampoco es un marketplace muy nuevo, sino que es un mercado mediano en Estados Unidos que maneja muchísimos consumidores. O sea, tiene muchísimo tráfico, es bastante grande. Pues no es tan grande como Amazon, pero tampoco es tan pequeño. Se llama Newegg. Entonces esto más lo del metaverso de Shiba Inu, que da Shiba Inu da ese primer paso para integrarse dentro de lo que es el metaverso. Y esto sería muy bueno porque estamos hablando de un token que tiene muchísimo supply y que puede darle como una utilidad más a ese token, permitiendo así, de esta manera, que suba también su valor intrínseco, porque a medida que más personas usen el token, que más capital llegue a ese token, evidentemente va a generar muchísimas más transacciones y por ende su valor intrínseco puede subir. Entonces la comunidad de SHIB ha anunciado la contratación del experto y veterano en la industria de los juegos William Volk para dirigir la incursión de la criptomoneda en el metaverso. Es el turno del SHIB Army para conquistar el metaverso. Y durante las vacaciones de Acción de Gracias, uno de los líderes de la comunidad que dirige el proyecto, identificado como Shitoshi Kusama, anunció que la mayor criptomoneda de todos los tiempos para él, claro, que es Shiba Inu, tiene planes para dejar huellas en el metaverso y el primer paso será el lanzamiento de un juego NFT. Así que este es una noticia muy buena para Shiba Inu. Está confirmada, no estaba confirmada cuando la leí en un primer momento, es decir, ningún foro o ningún canal oficial como tal había tenido unas declaraciones. Hoy sale en Cointelegraph y de verdad que muy bueno. También otra de las noticias relevantes es que Meta, que el antiguo Facebook Corporation era Meta, va a volver a tener o anunció que la elegibilidad de anuncios sobre criptomonedas en Facebook va a ser mucho más sencilla. Es decir, puedes hacer un post, un ads en Facebook, ads para promocionar criptomonedas, y todas esas series de regulaciones que tenía antes o toda esa serie de limitaciones va a ser mucho más laxa. También dentro del mundo del metaverso y de las high tech con las criptomonedas, tenemos que Jack Dorsey, el CEO y fundador de Twitter, renuncia y se va de su empresa, pero él se va con ideas o con la mente en cambiar el Twitter por la revolución financiera. Jack Dorsey fue alcalde por un día del municipio de Hume cuando lo visitó en 2017 un pueblo granadino de 3.500 habitantes que se ha ganado fama de ser el más tuitero de toda España por su sistema de comunicación directa entre la población y los empleados públicos. Jack Dorsey lo que busca en este momento, y también por problemas con el CFO, que es el Chief Financial Officer, que quería invertir más en todo lo que tenga que ver con criptomonedas, Bitcoin, como está haciendo MicroStrategy de Michael Saylor. Bueno, Dorsey deja Twitter con un valor en bolsa de 36.600 millones de dólares y el precio de la acción un 40% debajo del récord que batió en marzo, pero continúa al frente de Square, que es una empresa de pagos digitales de su propia
o sea, él mismo la fundó, que ya roza los $100.000 millones de capitalización. En uno de sus últimos informes, Square dio a conocer que los negocios que solo aceptan tarjetas de crédito u otros pagos electrónicos ya son un 14% de total frente al 6,3% de principios del 2020 en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido y Japón. Es decir, ha aumentado muchísimo todo lo que tenga que ver con la aceptación de pagos electrónicos. Entonces, ¿qué se dice en una entrevista? Aseguraba también la directora financiera de Square, Amrita Ahuja, en una entrevista con McKinsey en el 2020, indicó que hay dos grandes temas que podrían cambiar drásticamente la forma en que se realiza el comercio en el espacio de los pagos durante la próxima década. Uno de ellos gira en torno a la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, y el otro en torno a la criptomoneda y el blockchain. Señores, estas son noticias que uno tiene que leer con detenimiento para saber en qué están los grandes capitales. Y si los grandes capitales están atrás de los procesadores de pago, de la fintech y de las DeFi, ya que se relaciona más con las criptomonedas, hay que ver cuáles son los próximos proyectos que pueden llegar a tener una inversión gigantesca. Ya vemos que PayPal también, hablando de todos esos, PayPal va o busca expandir el comercio para comprar criptomonedas a Latinoamérica. Puede que lo pruebe primero en México para después expandirse al resto de la región, así dijo el director de la empresa en Latinoamérica. Esto es bastante importante porque nos permite saber que cada vez más hay más capital dentro de las criptomonedas y puede que los precios que estemos viendo ahorita estén subvaluados en la mayor cantidad de cripto. Probablemente también, que no es descartable, que en el corto plazo se pueda apreciar una corrección, pero yo quiero que ustedes también no se dejen guiar. Es decir, yo sé que el mercado cripto es el que más seguidores tiene y que siempre se busca a la alza, y hay estos youtubers que alimentan ese holdea hasta el final, que no estoy de acuerdo para nada, porque bueno, pero son cada quien tiene su postura, no los critico, pero lo cierto es que probablemente también se vea una corrección en el mediano plazo, en el corto mediano plazo, pero en el largo plazo la tendencia va a seguir siendo alcista. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque son activos de riesgo, ¿verdad? Son activos de riesgo, y el Bitcoin, que es el más grande de todos, que es el que domina todo, el Bitcoin es un activo de riesgo, y la Fed dio unas declaraciones en que no se ha podido controlar realmente la acelerada inflación, y con la nueva variante del virus SARS Omicron, del virus SARS-CoV-2, que es Omicron, la nueva variante nacida en Sudáfrica, se teme a que esto afecte aún más la cadena de suministro y por ende sea incontrolable la inflación en Norteamérica y hay una elevada y sostenida crecimiento de los precios en el largo plazo. Eso lo dijo Jerome Powell. Y esto que genera, bueno, que se invite a adelantar el crecimiento de las tasas de interés. Pero ¿por qué digo esto? Bueno, precisamente porque si estamos hablando de que las criptomonedas son un activo de riesgo, y cuando hablo de activo de riesgo es que un activo común, como una acción o un bono o un índice, no va a corregir, y cuando hablo de corrección es que no va a variar su precio desde 64.000 a un mínimo de 29.000. Eso representó una caída del Bitcoin del menos 54%. Es decir, un activo común como la bolsa de valores, como el SP500, si tiene una corrección como esta, es porque hay una inmensa y gigantesca crisis a nivel global. Y esto no representó, evidentemente, o sea, no era una crisis para el Bitcoin, más bien era algo positivo, porque las otras o las anteriores correcciones del Bitcoin eran muchísimo más. ¿Y qué pista nos da estas correcciones? Que si se viene una corrección, bueno, puede ser del 40%, del 50%, puede ser del 40%, puede ser menor, puede ser que baje, pero lo cierto es que sigue siendo un activo de riesgo y como tal hay que tratarlo y verlo con cuidado. Y si hay una gran corrección, yo no creo, y se los digo sinceramente, que ningún fondo de inversión, ni ningún banco, ni ninguna persona en el mundo vea como tiene $10 millones y en Bitcoin, vamos a suponer que tiene $10 millones de dólares en Bitcoin, claro, porque subió y cuando estaba en los máximos históricos tenía 10 millones y baja de nuevo a $40.000
o a $20,000 o a 29, $30,000 el Bitcoin, y ellos no van a comprar, no van a sentir ningún deseo, o sea, no van a vender ninguna de sus posiciones y van a dejar que sus 10 millones se convierten en 5 millones y van a ver cómo desaparecen $5 millones de su cuenta. Por poner un ejemplo bajo, cuando hablamos de fondos de inversión, inversionistas institucionales y grandes ballenas, por poner un ejemplo bajo, no lo veo así, es decir, no pasa, eso pasa con los youtubers y con los minoritarios inversionistas quizás, que no se pueden permitir, pero o sea, lo hacen, que se comen una corrección tan grande del 50% con un activo de riesgo. O sea, no va a pasar con ningún inversionista grande. Entonces, se los digo para que vayan comprendiendo cómo se maneja, qué es lo que está detrás de estos crecimientos, de los grandes precios de una acción o de una cripto. No están los pequeños inversionistas, no están millones de usuarios o holders pequeños que invierten, no, están grandes bancos de inversión. Cuando algún actor gigante invierte en la cripto es que esta sube, no cuando 10 millones de personas, o sea, también si hay 10 millones de personas, pero no el movimiento grande, los movimientos fuertes, por lo menos en Bitcoin, se dan con las grandes capitales, y los grandes capitales lo manejan, son los grandes bancos, fondos de inversión, bancos de inversión o grandes instituciones financieras a nivel global. No lo manejan los traders retails. ¿Ok? Esto es algo que quiero que tengan muy claro, que de venirse una corrección es muy probable por el comportamiento que ha tenido el Bitcoin. No marcó, o sea, está marcando, o en un momento marcó una divergencia interesante, es decir, desde lo que es máximos. Cuando vemos divergencia, eso son cuestiones técnicas, pero está marcando una divergencia en el precio, y el precio del Bitcoin no ha recuperado, es el punto, o sea, lo mínimo que cayó en estos días fue en $53,000 y lo máximo en 58,000. Claro, esto no va a, como les digo, esto no repercute directo, o sea, estamos viviendo también una alt season, principalmente con todas las monedas del metaverso. Y recordemos que a veces cada cripto, como el mercado está madurando cada vez más, el Bitcoin antes se llevaba toda, todavía pasa, pero no tan fuertemente como antes. Es decir, todavía hay, por lo menos estaba bajando todo el mercado y Axie Infinity subió, o estaba bajando todo el mercado, incluyendo el Bitcoin, cuando estaba en la corrección, y Solana bajó, o sea, Solana subió, y subió desde un punto importante, no fue una subida no considerable, fue una subida considerable lo que tuvo Solana cuando pasaba eso. Entonces, esas son cosas que hay que estar pendiente, porque son procesos interesantes de estudiar. Precisamente por eso es que hablamos del mercado. Y lo de la Fed y todo el tema de la inflación norteamericana, si bien en el largo plazo ayudará al Bitcoin y a las criptomonedas, en el corto plazo es probable que no. Es probable que muchos inversionistas quieran liquidar para tener liquidez para luego comprar mucho más barato los activos financieros. No nada más en Bitcoin, sino también en acciones. Tenemos también que Erdogan promete más bajadas de tipo de interés en Turquía, y el banco turco interviene para intentar estabilizar la lira. Recordemos que la lira turca, dentro de todas las divisas, porque es diferente una moneda en circulación que una divisa, dentro de todas las divisas, que es una divisa exótica, no es muy usada como el dólar o el euro, o el yen, o incluso la libra esterlina. Pero la lira también es transada, no es como el peso colombiano ni el sol peruano. No, es una moneda que tiende a tener mucho comercio y compra y venta. Claro, no a nivel, como les digo, del euro dólar, o de la libra esterlina, o del yen japonés, o del dólar australiano. Pero sí es una moneda que representa es diferente a una moneda normal, o sea, una moneda como las latinoamericanas, o la gran mayoría de las latinoamericanas, exceptuando la de México, el peso mexicano, y en menor medida el peso chileno. Lo cierto es que dentro de todas las divisas, la lira es la que más se ha depreciado en el último año. Ha tenido una caída impresionante por la intervención que tuvo el banco turco,
y bueno, por un mal manejo propio de las tasas de interés. Y bueno, esto puede conllevar a una subida o a una depreciación mayor de la libra frente al dólar y a un crecimiento de la lira, del dólar frente a la lira. Incluso si examinamos el gráfico, vemos que en febrero del 2021 la lira dólar estaba cotizando en 6.9 dólares aproximadamente, y luego de ese punto la depreciación de la lira fue que por cada dólar 13 liras turcas. Entonces esto es interesante, y lo dije en unas noticias pasadas, los que me siguen en todo lo que tenga que ver con Instagram, y bueno, es muy muy importante. Powell también dice que la política monetaria de la Fed debe abordar rango de resultados plausibles para controlar la inflación. Esto es una noticia de hace 12 minutos, de que bueno, realmente el tema con la inflación norteamericana es delicado. También tenemos que Wall Street en este punto ya adelanta ya la primera subida de tipos de interés al próximo mes de junio. La mayor parte de las mesas de inversión descuentan ya 3 incrementos de tasas en el 2022, y la Fed anunciará una aceleración en la reducción de sus compras de deuda para este mes de diciembre. Esto puede tener un impacto importante dentro de la bolsa y dentro de todos los mercados financieros, porque cuando uno estudia a los mercados financieros a nivel de coeficientes, por ejemplo, cuál es la relación que existe entre el Dow Jones y el Bitcoin, vemos que es una relación positiva, a diferencia, por ejemplo, del oro y el Bitcoin. Cuando el oro se aprecia, el Bitcoin tiende a bajar su precio, y viceversa. Cuando el Bitcoin sube de precio, el oro tiende a decrecer. Entonces, estas son cosas importantes que nos permiten examinar que si hay un tipo de conflictos o de cambios macroeconómicos tan relevantes como el de la Fed, que la Fed maneja el 80%, o sea, el dólar maneja el 80% de todas las transacciones a nivel global, esto va a tener repercusiones en todos los mercados, quieran o no, querramos o no admitirlo. Deutsche Bank dice, es interesante, que los gestores internacionales ven a España como una bolsa latinoamericana. La entidad prevé alzas del 10% para el Eurostock 50 y el SP500. Que sea el pequeño inversión el que más peso tiene en la bolsa española puede traer más volatilidad, y la estimación de crecimiento económico para España es del 6.3% para el año 2022. Será un año bueno en lo económico, pero no tan espectacular para los mercados como en el 2021, pues el tema de la inflación será clave, y quizás la variante Omicron represente un riesgo o una variable interesante que puede reproducir un nuevo shock en la demanda. Esto es en cuanto a la economía española, con todos los amigos de los escuchas de España que me oyen. Y bueno, España y Latinoamérica tienen una relación muy grande. Igualmente, esto genera o repercute directamente dentro de todo lo que tenga que, o todo lo que tiene que ver con las bolsas o los tipos de cambio en el mundo entero, más que nada en Latinoamérica, que son economías o somos economías un poco deprimidas en muchos aspectos. Entonces, por ejemplo, si pasa esto con el dólar de la inflación y la regulación de las tasas de interés, lo más probable es que las monedas nacionales tengan un decrecimiento y el dólar pueda buscar una tendencia a la alza en general, como ya ha pasado incluso con el euro dólar. Entonces, las previsiones son, o lo que hacen los inversionistas en este caso, es acumular liquidez, como ha hecho Warren Buffett. Compran dólares de manera que si el mercado hace un crash, ellos puedan comprar a mejores precios. Vamos a tener que examinar muy detenidamente todo esto. Eso pueden tener impactos también en los precios de los bienes y servicios en el mundo entero, o sea, no nada más en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Y bueno, hay que tenerlo con cuidado. Esas son las noticias para finalizando el año. Sin embargo, vamos a tener buenas noticias. ¿Por qué? Porque bueno, la mejor inversión, sin duda alguna, para el año 2021 hasta la fecha de hoy ha sido el Bitcoin. Las criptomonedas en general. El Bitcoin y las criptomonedas han generado uno de los más grandes crecimientos de todos los años, y de todos los años desde que nació este mercado, que es un poco mayor, o ya casi va a cumplir 11 añitos, solamente 11 años. Está desde el 2009, desde el 2009 está, 12 años que va a cumplir.
desde el 2009, pero como mercado real yo le estimaría unos 10 años. ¿Por qué real? Porque cuando nace el Bitcoin, quienes estaban atrás de eso no eran precisamente los grandes inversores del mundo, sino unos cuantos frikis. Entonces, yo estimo que ese impulso que ha tenido las criptomonedas fue a partir del 2010 aproximadamente. Esa es mi opinión personal. Y bueno, el año anterior era cuando el Bitcoin estaba comenzando. O sea que el mercado cripto se consolida, o sea, comenzó a consolidar a partir de esa época. Y ya aquí vamos a saltar sobre las reflexiones de pros y contras del day trading. El day trading es una forma de especular en los mercados financieros, que quiere decir, puedo comprar bajo y vender alto, o puedo vender caro y comprar bajo. Es decir, se maneja tanto el long como el short. Hay bolsas como la francesa que no permite las compras o las ventas en corto, pero hay bolsas como la norteamericana que sí lo hacen. Y no necesariamente cuando hay una venta en corto tú te estés beneficiando de lo mal que pueda ir una empresa o un sector. No, simplemente es una forma de manejar o de cómo se manejan los mercados financieros. Entonces, el day trading es una profesión. Yo tengo un podcast, un episodio anterior sobre reflexiones sobre el trading y las rentabilidades. Es muy falso pensar que vas a volverte millonario con una cuenta pequeña en el day trading. No es así. Y estoy cansado de ver tantos mentirosos en las redes sociales, tantas personas sin escrúpulos, personas que a veces carecen de una formación profesional en el área de las finanzas, hablando de cosas que no son. Y bueno, al final eso perjudica al pequeño inversor, porque estos, según estaba viendo un ex inversor de Goldman Sachs, ¿cuál es el negocio? Los brokers patrocinan a un determinado tutor, profesor o maestro de trading de las redes sociales, y el broker lo que generan es, bueno, tú te metes allí en el broker y ellos ganan por las pérdidas de los nuevos ingresos. Es decir, es un negocio allí. Claro, no todo el mundo es malo, hay muchísimas personas buenas, pero lastimosamente no son la mayoría. La mayoría son aquellos que te prometen villas y castillos en el corto plazo y con poco dinero, y eso no es así. Lo he dicho en otros podcasts y lo voy a volver a decir en este. Bueno, el day trading tiene una contraparte que es la inversión. El day trader puede ser inversor, pero el inversor no suele ser day trader, ¿ok? Es decir, no compra y vende en el corto plazo. Los inversionistas como Warren Buffett o los que son long term investment no suelen especular en el corto plazo. Ojo, esto no quiere decir que quizás no tengan o no manejen fondos de inversión o que no tengan portafolios diversos, uno con day trading y otro de fondo y otro con acciones o con un portafolio de más largo plazo. Claro que los hay, claro que existen este tipo de personas. Existen y están allí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las personas que manejan grandes capitales suelen tener, o los fondos de inversión, o hay inversionistas grandes, ballenas gigantes, o como George Soros, vamos a poner un ejemplo, o como Bill Ackman, vamos a poner otro ejemplo, que pueden tener o manejan dos tipos de portafolio, uno para la especulación en el corto plazo y otro para las inversiones a largo plazo. ¿Ok? Quizás Warren Buffett es más fiel al value investment y al largo plazo, pero hay inversores que tienen o que se diversifican en estas áreas. Incluso esto es lo que se va a estilar en el futuro, que haya una diversificación, es decir, que puedas hacer day trading como inversiones a largo plazo y tengas un portafolio diverso en ese aspecto. ¿Por qué? Por dos cosas importantes, porque el ser humano está apegado, o sea, tiene tiene como una afición a especular. Especular es como un juego que le gusta. Entonces, a diferencia de quizás invertir a largo plazo y dejar allí dinero en una billetera fría,
como pasa con los holders a largo plazo, que son inversionistas a largo plazo al fin y al cabo, dejarlo allí. Entonces hay cierta afición por la especulación en el ser humano. Eso lo dice Benjamin Graham y es algo positivo. Entonces, bueno, las pros y los contras. El day trading no es nada sencillo y quizás dentro de las ventajas está que cada día terminas la jornada teniendo un balance de cuánto has ganado y perdido, porque el day trading se caracteriza por ser operaciones de un día que no pasen la noche. También está el trading intradía, que puede pasar varios días, o también llamado swing trading, que es quizás hasta un poco más accesible a todo el mundo, porque es como el punto intermedio entre un inversor a mediano plazo y un day trader. No te expones tanto tiempo a la volatilidad del mercado con el day trading y puedes establecer un horario específico de trabajo. Los day traders han aumentado en el plazo de los años, es decir, cada año hay más day traders por los accesos que ha permitido la tecnología. Dentro de las desventajas es que se pagan muchas más comisiones al broker, ya que al realizar más operaciones, por cada nueva operación hay una nueva comisión. Y existe el riesgo de sobreoperar o que haya un desgaste psicológico en cuanto a la posibilidad de que pierdas dinero en el corto plazo. A diferencia del inversor que, bueno, compra bajo, un bien subvalorado y lo deja allí un tiempo, quizás la exposición psicológica al riesgo es mucho menor y las ganancias potenciales pueden ser menores en algunos días si no te has profesionalizado. Sin embargo, hay grandes day traders, como les recomiendo que se lean Market Wizard, pero digamos que son un porcentaje muy mínimo que pueden hacer mucho dinero en el corto plazo, pero para llegar a ese nivel es muy difícil, es decir, son muy pocos los Market Wizards o los magos del mercado, ¿ok? Es muy difícil, no es lo común, entonces hay que tener cuidado. Dentro del todo lo espectro del trading y la especulación también tenemos que la variante del swing trading, que quizás sea más accesible para la mayor cantidad de las personas, incluso para muchos de quienes me escuchan que tienen un trabajo pero quieren estar dentro de los mercados financieros, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el swing trading básicamente es tener una operación por más días, es decir, comprar bajo, vender caro, comprar barato, pero por mucho más tiempo. Después del swing trading viene a uno que se llama position trading o precision investment, que es para tener incluso hasta más de 6 meses una operación o hasta meses una determinada operación. Esto se asemeja mucho más al inversionista long term investment o el value investment para crear un portafolio en el largo plazo, que es lo que estamos haciendo principalmente no lo que estamos literalmente haciendo, pero es para que vean cómo se maneja en el largo plazo todo. Y bueno, también en el mediano a largo plazo pueden haber grandes variaciones del precio, es decir, puedes que tengas más que nada con portafolios en las criptomonedas que suben tan rápido y tienden a bajar igualmente de rápido, entonces pueden haber variaciones mucho más pronunciadas que con un portafolio en acciones, por ejemplo. Dentro de las ventajas del swing trading es que las comisiones que se pagan al broker son mucho menos, porque evidentemente las operaciones son menores y las ganancias potenciales suelen ser mayores, ya que se busca un mayor recorrido del precio. Es mucho más difícil porque cuando estamos viendo, por ejemplo, gráficos a un día, es mucho más difícil que se opere constantemente, por ende esa afección o esa causa de estrés que nos puede dar el hecho de perder dinero constantemente o ganarlo, pero lo más probable es que cuando estés comenzando, si estás iniciando en el day trading, pierdas dinero porque no conoces cómo se manejan los mercados. Es mucho esa exposición psicológica al riesgo es mucho menor en el swing trading, ¿ok? Es más, tienes mucho más tiempo para analizar un gráfico, para tomar una posición, porque se suele manejar operaciones con gráficos de velas de un día en adelante, y por ende se toman decisiones mucho más meditadas y te permite compaginar con tu trabajo o cualquier otra actividad diaria, a diferencia del day trading. Ahora, las desventajas es que te expones más al mercado, a esas variaciones, porque puedes mantener una exposición
por mucho más tiempo, que evidentemente te cobran una comisión por mantenerla, pero también puedes estar expuesto a esas bajadas o subidas y que vayan en contra de tu posición. Eso por allí. Otra cosa importante es que tienes que conseguir que no te afecte psicológicamente al momento de ir a dormir con operaciones abiertas. Eso te puede afectar si no estás acostumbrado o si no tienes una formación importante en saber con qué se fundamentan tus inversiones, ¿ok? Puede tener una afección negativa dentro de todo lo que tenga que ver con tu psicología. Y debes tener mucho más paciencia, no son ganancias a corto plazo rápidamente, y puede que sea más aburrido. Estas son las desventajas. Sin embargo, lo que mejor se adapta a ti entre tu perfil es lo que tú puedas decir, bueno, yo puedo realmente hacer esta operatividad porque puedo exponerme a ese tipo de cosas dentro del mercado. Es decir, tengo la posibilidad de tener una posición abierta y dormir bien. Bueno, en fin. Y es algo importante que es la parte psicológica, que es vital, porque tú tienes que tener mucha calma para tomar decisiones. Y esto sería otra desventaja. Tomar muchas decisiones de inversión en un día resulta agotador, principalmente al inicio, que no tienes una metodología, un plan de trading definido, no sabes cómo operar o cómo enfrentarte a los mercados. Entonces esto puede perjudicar tu operativa, puedes terminar desilusionado de la actividad de especular en los mercados. Entonces, antes de especular y lanzarte, te recomiendo preparación, mucha preparación. Es como un médico. Imagínense un médico comenzando con 3 meses y yendo a operar. ¿Verdad que sería una locura? Tú, ¿verdad que no lo harías? No operarías con 3 meses a ningún paciente. Lo mismo pasa en los mercados. Lo único que nos venden esto de que con poco tiempo puedes aprender y ganar dinero, porque eso lo venden. Es diferente porque no está jugando no está atentando contra la salud humana o la vida humana como los médicos. Entonces, evidentemente se puede tomar a nivel de mercadeo ese sesgo allí en ese punto psicológico o social. Entonces, hasta acá el programa de hoy. Bueno, fue bastante largo, 50 minutos junto a ustedes. Gracias a todos los que llegaron al final. Bueno, como se hizo tan largo, no voy a decir ninguna gema en este podcast. Solamente les voy a decir no les voy a detallar, lo vamos a detallar en la próxima inversión, pero no lo voy a colocar en este episodio para que en el próximo detallemos más a fondo porque está bien la inversión. El nombre sería Hive, Hive. Es una cripto que nació, se separó de Steam dentro del proyecto Steam, STEEM. Se separaron y generaron a Hive, HIVE, y a Steam por separado totalmente. Pero Hive ha tenido un gran crecimiento en los últimos días y bueno, es una cripto que estoy examinando. Entonces, el próximo programa vamos a ver los fundamentales que sustentan esta decisión. Gracias a todos, gracias por suscribirte, gracias por escucharme. Es bastante largo este podcast, mucha información, pero bueno, gracias, y el próximo episodio va a ser mucho más corto, se los aseguro, espero. Voy a empezar a hacer programas mucho más cortos, quizás lanzar 2 programas por semana, pero más cortos, para que sean más dinámicos. Gracias y nos vemos la semana que viene. Emprendedores Hacks.